Buenas tardes, nuestro equipo está conformado por Belén González Gómez, su servidora, y Azul Quiñones. Y nuestro tema es los efectos de la desinformación sobre la muerte asistida. Nuestra investigación se conforma por 4 capítulos y vamos a comenzar por el capítulo 1. Bien, yo les voy a hablar sobre el capítulo 1 y iniciamos con el apartado 1.1 que consiste en el planteamiento del problema. Hablar de la muerte no es un tema fácil, sobre todo cuando se trata de personas cercanas y muy queridas por nosotros. Pero ¿qué sucede cuando un paciente con una enfermedad terminal que es dolorosa, triste y genera una imagen desalentadora de cómo su aspecto físico se ve mermado por la enfermedad? Desea dar fin con ese sufrimiento, adelantar el proceso de muerte que de cierta manera es inevitable. Este proceso se conoce como muerte asistida, que de acuerdo con la guía en el año 2018, podemos entender la muerte digna como aquella en la que el enfermo, que es un individuo autónomo, puede elegir libremente cómo desea morir dentro de las posibilidades que se le ofrecen. Y los profesionales de la sanidad deben respetar esa dignidad, salvaguardando la libertad del paciente. En México, la muerte asistida se divide en 2 términos. El primero es la eutanasia, que se define como la procuración de medios que permiten una muerte sin sufrimiento de acuerdo con CONAMED, Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Cabe aclarar que esta práctica es ilegal y penal en el país y se puede constatar su penalización en los artículos 127 y 326 del Código Penal para el Distrito Federal. La segunda práctica es la ortotanasia, donde la CONAMED señala que es el único procedimiento que se considera ético, pues se refiere a otorgar al paciente únicamente los medios ordinarios para evitar su sufrimiento y se evita todo tipo de medios extraordinarios que prolongan la agonía. Es decir, la muerte viene de forma natural. Para la ejecución de este procedimiento, en México se otorgó una ley que permite a los estados aplicarlo. Esta ley se conoce y lleva por nombre Ley de Voluntad Anticipada, que solo ha sido aprobada en 14 estados de la República, los cuales son Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala. En el estado de Puebla, esta ley aún no ha sido aprobada, aunque se han presentado varias iniciativas ante el Congreso de Puebla sin seguimiento alguno de aprobación. A nivel escolar, entre los adolescentes del bachillerato plantel Azteca Puebla, existe una desinformación y falta de comprensión sobre la muerte asistida, pues se desconocen las diferentes regulaciones y prácticas aceptadas por las leyes mexicanas para su implementación. Pregunta de investigación. Partiendo del planteamiento anterior, la pregunta que dirige nuestra investigación es la siguiente. ¿Cómo influye la desinformación en los adolescentes para generar una opinión acerca de la muerte asistida? Objetivos. Se compone por el objetivo general de la investigación, el cual consiste en determinar si la desinformación en los adolescentes sobre la muerte asistida influye al generar una opinión. Por otra parte, en los objetivos específicos tenemos 3. 1. Nos dice que el crear la herramienta que permita conocer la desinformación y la opinión que se tiene sobre la muerte asistida en el alumnado del 3er grado del bachillerato plantel Azteca Puebla. 2. Procesar la información obtenida en la investigación sobre la desinformación de los estudiantes. 3. Publicar los resultados de la investigación en el periódico mural del plantel.
1.3 Hipótesis. La desinformación en los adolescentes del quinto semestre del bachillerato Plantel Azteca Puebla es influyente al generar su opinión sobre la muerte asistida. Y finalmente, el capítulo se compone por el punto 1.4, justificación. Esta investigación se busca hacer notar los efectos que causa la desinformación al momento de crear una opinión acerca de la muerte asistida. Es conocimiento general que la desinformación puede ser fuertemente influyente al momento de generar una opinión o al tomar una decisión. Un claro ejemplo de los efectos de la desinformación a nivel mundial es la pandemia que vivimos en estos días. Durante los primeros hallazgos sobre la COVID-19, diversas teorías surgieron para explicar el origen de la enfermedad. Y a nivel nacional, muchas personas fueron víctimas de comprar medicamentos y remedios para curar el virus, evidentemente sin éxito alguno. En el estado de Puebla, la ortotanasia, el único tipo de eutanasia aceptado por la ley, también conocida como Ley de Voluntad Anticipada, ha sido propuesto en el Senado en el estado en 2 ocasiones. La primera fue en el año 2017 por la diputada Irma Ramos Galindo y la segunda vez en el año 2020 por el diputado Rocío García Olmedo. En ambas ocasiones, ninguna de las propuestas tuvo seguimiento alguno. Muchos de los diputados y ciudadanos que fueron cuestionados sobre sus opiniones ante la propuesta demostraban una falta de conocimiento sobre el tema y sobre la misma ley. En el bachillerato Plantel Azteca Puebla se desconoce si las opiniones que se tienen son a causa de una desinformación sobre el tema. Por esa razón, la presente investigación pretende indagar a través de diversas herramientas el nivel de desinformación que tiene el alumnado del plantel y la relación que pueda haber entre esto y las diversas opiniones. Capítulo 2. El marco contextual. Nuestra investigación está desarrollada en el centro histórico, específicamente en el Bachillerato General Plantel Azteca Puebla, ubicado en la calle 5 Poniente, número 909, Colonia El Parral. Las colindancias del plantel es el Poniente, la 11 Sur y el Paseo Bravo. Al oriente está el Hospital Lupaé, al suroeste se encuentra el Parral y al norte el restaurante Santa Clara. Y ahora vamos a hablar del marco teórico. Nuestra investigación se compone de definiciones y investigaciones claves que son definición de la muerte asistida, así como su diferencia entre la eutanasia, suicidio asistido y la ortotanasia, las leyes en el país y en el estado, principalmente acerca de la ley de voluntad anticipada, y un poco de información acerca de la desinformación y las opiniones. Primero que nada, vamos a empezar sobre qué es la muerte asistida. Según Aguiar et al., se define como aquella en el que el enfermo, que es un individuo autónomo, puede elegir libremente cómo desea morir, dentro de las posibilidades que se le ofrecen, y los profesionales de la sanidad deben respetar esa dignidad, salvaguardando la libertad del paciente. En la categoría de muerte asistida entra la eutanasia, el suicidio asistido y la ortotanasia. Primero que nada, la eutanasia proviene del griego eu, bueno, y thanatos, de muerte, y se define como la procuración de medios que permitan una muerte sin sufrimiento y se divide en 2 tipos, activa y pasiva. Después está el suicidio asistido, que este es un tipo de eutanasia activa consensuada, donde las personas solicitan su deceso por razones variadas. En esta parte es importante entender que el suicidio asistido no solamente puede ser alguien en una parte terminal, también puede ser alguien que simplemente desea terminar con su vida a través de ayuda del personal médico. Y finalmente, la ortotanasia, que esta pertenece al grupo de eutanasia pasiva y trata de otorgar al paciente únicamente los medios ordinarios para evitar su sufrimiento, y se evita todo tipo de medios extraordinarios que prolonguen la agonía, es decir, que la muerte viene de forma natural.
Leyes en el país sobre la muerte asistida. Vamos a hablar principalmente sobre la ley sobre la legalización de la eutanasia en el país. Según el Código Penal de la Federación, del artículo 142 al 324, se establece que cualquier tipo de eutanasia, ya sea activa o pasiva, exceptuando la ortotanasia, será penada por la ley. Dependiendo de la eutanasia que se cometa, se dará una condena de 3 a 6 años de prisión, ya que se toma en cuenta como si fuera un homicidio. En la parte de eutanasia activa o pasiva, también entra la categoría de que si un doctor lo realizó sin el consentimiento de algún familiar, la pena de penalización de homicidio va hacia el doctor que realizó la eutanasia, aunque el paciente lo haya autorizado. Pero si esa eutanasia fue declarada o fue aceptada tanto por la familia como por el doctor, entonces la pena va hacia todos. Ley sobre voluntad anticipada. Esta ley tiene como objetivo no prolongar ni acortar la vida. Se respeta el momento natural de la muerte y se acompaña al paciente sin ningún tipo de intervención médica durante todo este proceso. En el país fue aprobada en el 2008 y a partir de ese momento fue aprobada en 14 estados. Las leyes en el estado sobre la muerte asistida. La propuesta sobre aprobación de ley de voluntad anticipada en el Congreso del Estado. En Puebla, cualquier tipo de ley sobre muerte asistida o eutanasia es penada, es ilegal. Y también la ley de voluntad anticipada. De hecho, Puebla es uno de los estados en los que esta ley no ha sido aprobada, aunque fue propuesta en 2 ocasiones. La primera en 2017 y la segunda en 2020, pero ambas veces fue rechazada. ¿Qué es la desinformación? Según Pérez y Barbey, el término de desinformación deja claro que no solamente se está hablando de información errada, sino de información intencionalmente errada, que es información engañosa o falsa, y que se difunde para engañar o intentar manipular. Según Chivirribas, sus causas son no intencionadas, obedecen a una serie de deficiencias de tipo conceptual y estructural, cuando no a las propias debilidades intelectuales y morales inherentes a los seres humanos. Lo que quiere decir que muchas veces esta desinformación no se causa a propósito, sino que simplemente puede ser por una falta de comprensión ante la información o simplemente una carente de esta. Sus efectos. Normalmente, cuando una persona cree que aquella información es falsa sobre algo, es porque encaja en sus creencias y valores, y por lo tanto es aceptada. El problema es que la persona ha creado una visión del mundo a partir de esta información defectuosa, que cuando se le ofrece la información verídica, se rehúsa a ver el mundo real. Y finalmente, ¿qué es una opinión? La opinión se puede definir como la existencia de una serie de ideas, pensamientos y creencias en torno a diversos temas. Estos pueden ser de carácter colectivo. El capítulo 3 se compone de 2 puntos. El 3.1 trata sobre la descripción de la propuesta de trabajo. Esta investigación tiene como propósito conocer el impacto que tiene la desinformación acerca de la muerte asistida y cómo esto fluye al generar una opinión en los estudiantes de bachillerato. Para esto, primero se estudiaron las diversas opiniones que tienen acerca de la muerte asistida a nivel nacional y estatal, donde se hizo notorio que en el estado de Puebla se han llevado a cabo diversas acciones basadas en la falta de información sobre este tema. Además, se expuso información general acerca de la muerte asistida, la aplicación de diversas leyes sobre este tema en el país y en el estado, y finalmente algunos conceptos relacionados con este tema, como lo son la ortotanasia y la eutanasia, por mencionar algunos. En el bachillerato Plantel Azteca Puebla no había datos que mostraran la falta de conocimiento sobre la muerte asistida, por lo que se realizó una serie de encuestas que permitieran saber el nivel de desinformación que se tiene en el plantel. Al terminar el análisis e interpretación de estos resultados,
se llegará a una conclusión que será presentada al público en un informe por medio de una infografía y que se publicará en el periódico mural de nuestra escuela. 3.2. Herramienta de investigación. Para analizar los efectos de la desinformación y el impacto que tiene el generar una opinión acerca de la muerte asistida, se usará el apoyo de diversas herramientas de trabajo que nos permitirán el desarrollo de esta investigación. Las herramientas utilizadas fueron las encuestas. La primera encuesta fue realizada y aplicada con el fin de realizar un sondeo acerca de las opiniones de los encuestados, por lo que el formato de esta no fue realizado con el fin de aportar a la metodología de la investigación, sino de guiarla hacia una delimitación más cerrada. Esta encuesta contiene 5 preguntas, de las cuales 4 son cerradas y la quinta es abierta. En la segunda encuesta se exponen las razones del por qué se está realizando y se pide al público que amablemente responda. En ella se plantea 9 preguntas, 8 preguntas pertenecen a las cerradas y la 9ª es abierta. Las preguntas de esta segunda encuesta se enfocan en los conocimientos generales acerca de la muerte asistida, algunas leyes y otros términos relacionados con el tema. De esta forma sabremos qué tan informados están los estudiantes acerca del tema. La aplicación de estas encuestas se realizarán a través de la aplicación de Google Forms, que solicita la recolección de los datos proporcionados por los encuestados y que cuenta con un modelo práctico para su obtención y organización de respuestas y gráficos. A su vez, será compartido por medio de la red social WhatsApp a los estudiantes de tercer año del bachillerato Plantel Azteca Puebla. Al final, su aplicación se recolectarán los datos y posteriormente se analizarán los resultados para exponerlos en esta investigación. Para llevar a cabo las tareas correspondientes en tiempo y forma, contamos con un cronograma, quedando las siguientes actividades programadas en las siguientes fechas. Realización de la encuesta 2 el día 12 de diciembre del 2021. Compartición de la encuesta el 4 de diciembre del 2021. Recolección y depuración de datos del 9 al 10 de enero del 2022 y el análisis de los resultados del 10 al 12 de enero del 2022. Capítulo 4. 4.1. Análisis e interpretación de los resultados. Vamos a comenzar explicando el análisis y la interpretación de la encuesta número 1. En esta encuesta se obtuvieron un total de 20 respuestas, todas pertenecientes a los estudiantes del Plantel Azteca Puebla, que conformaron de edades entre 17 a 18 años de edad. Los resultados obtenidos a partir de estas encuestas fueron los siguientes. Pregunta 1. ¿Sabes qué es la muerte asistida? 75% de los estudiantes mostraron tener conocimiento y saber el término muerte asistida, mientras que el restante 25% no lo mostró. Pregunta 2. ¿Conoces las leyes del país que involucran la eutanasia? El 45% de los estudiantes mostraron tener conocimiento sobre las leyes que involucraban la eutanasia, mientras que el restante 55% no tiene este conocimiento. Esto muestra que más de la mitad de la población encuestada no tiene un conocimiento acerca de las leyes que involucran este tema, ya sea leyes a nivel mundial o incluso estatal o nacional. Pregunta 3. ¿Estás a favor o en contra de que se practique la eutanasia? El 45% de los estudiantes manifestaban estar a favor de la práctica, mientras que el 55% manifestó estar en contra. Esto nos muestra que en el plantel, al menos hasta este momento, la mayoría estaba en contra de esta práctica. Pregunta 4. ¿Consideras necesaria esta práctica? 45% de los estudiantes manifestaron que sí se consideraba necesaria esta práctica, mientras que el restante 55% mostró su desaprobación. Pregunta número 5. Comparte tu opinión acerca de este tema. Esta pregunta fue abierta y según los resultados de los estudiantes interpretando esto, la mayoría manifestó estar en contra de la práctica de muerte asistida, así como de la eutanasia,
mientras que el resto estuvo a favor. Esta encuesta nos ayudó más que nada a dar una dirección hacia dónde dirigir nuestra investigación. Por lo tanto, no ayuda demasiado a la metodología de la investigación, sino fue más como una especie de sondeo. Los análisis y resultados y su interpretación de la encuesta número 2. Esta encuesta sí tuvo como objetivo ayudar a la metodología y saber si la hipótesis podría ser comprobada. Por lo tanto, quedan así resultados. Pregunta número 1. ¿Conoce algún caso sobre una persona que decidió acabar con su vida a través del proceso de la muerte asistida? El 100% coincidió en que no conocen a nadie que tenga un pariente de muerte asistida cercano. Pregunta 2. ¿Sabes en qué consiste la muerte asistida? 66.7% de los estudiantes mostraron tener conocimiento sobre el término muerte asistida, mientras que el restante 33.3% no lo hizo. Esto nos da una señal de que la desinformación sobre el término general de muerte asistida no predomina en el plantel. ¿Conoces los diferentes tipos de eutanasia? Solo el 22.2% de los estudiantes conocen otros métodos de muerte asistida, mientras que el restante 77.8% no lo hace. A partir de esta pregunta podemos encontrar un patrón de igualdad en las siguientes gráficas, mostrando que el nivel de desinformación, principalmente en estos temas más específicos, se mantiene en un mismo nivel, que es más allá del 50%. Pregunta 4. ¿Tiene conocimiento sobre las leyes acerca de la muerte asistida a nivel mundial? El 77.8% de los estudiantes mostraron que no conocen otro tipo de ley a nivel mundial, mientras que el restante 22.2% parecían tener una idea acerca de estos lineamientos. Pregunta 5. ¿Conoce las leyes en el país sobre la muerte asistida? De nuevo, el 77.8% de los estudiantes no conocen ningún tipo de ley en el país acerca de este tema, mientras que el 22.2% sí lo hace. Las mismas cifras que el anterior gráfico coinciden, y esto refuerza la idea de que hay una desinformación acerca de las regulaciones de la muerte asistida y cualquier tipo de eutanasia. Pregunta 6. ¿Sabes en qué consiste la ley de voluntad anticipada? Solo el 22.2% de los estudiantes conocen en qué consiste esta ley, mientras que de nuevo el restante 77.8% no tiene noción sobre esto. En este gráfico podemos observar que el plantel no cuenta con una información completa acerca de todo el panorama de la muerte asistida. Pregunta 7. ¿Ha escuchado el término ortotanasia? El 100% de los estudiantes manifestó no conocer este término. Pregunta 8. ¿Está de acuerdo en que se practique la eutanasia en el Estado? Solo el 11% de los estudiantes no está a favor de esta práctica, mientras que el restante 88.9% mantiene una opinión de conformidad. Esto nos lleva a interpretar que si bien no hay conocimiento general o más amplio sobre la muerte asistida, esta desinformación lo que genera es una respuesta positiva hacia ese tema. Y finalmente, pregunta 9. Compartan su opinión acerca de la muerte asistida en el Estado. A pesar de que se mostró una clara desinformación sobre el tema, de las opiniones de la mayoría de las opiniones de los encuestados, la respuesta ante la opinión de la muerte asistida fue positiva para este tema, teniendo más de la mitad del porcentaje de los estudiantes. Y la otra mitad, un poquito más de la mitad, se mantiene neutral. Realmente no hubo alguien que estuviera totalmente en contra. Se puede notar una clara diferencia en los resultados de la primera y la segunda encuesta por esta razón. En la primera encuesta se realizó o hubo un total de respuestas de 20 alumnos, mientras que en la segunda encuesta solamente 9 alumnos respondieron y mostraron sus opiniones. Por lo tanto, esta posibilidad se reduce y podemos analizar de esta forma. Sin embargo, fue muy claro que aunque hayan sido 9 alumnos que respondieron, es muy clara que la desinformación persiste.
y que esto influye al generar una opinión, ya sea negativa o positiva. Conclusiones. Durante esta investigación se realizó la búsqueda del término muerte asistida y sus variantes, para de esta forma tener un panorama general sobre el tema y poder realizar una justificación e hipótesis. Así como también se organizó la realización de herramientas que permitieron la recolección y el análisis de datos. Esto a través de la aplicación de encuestas que facilitaron guiar la investigación a la delimitación actual y asimismo conocer niveles de desinformación en los alumnos, y como consecuencia de lo expuesto, mediante esta herramienta hemos de confirmar la hipótesis que describe que la desinformación en los adolescentes del quinto semestre de bachillerato plantel Azteca Puebla es influyente al generar su opinión acerca de la muerte asistida. Debido a que se hizo saber, más del 70% de los estudiantes en el plantel cuentan solo con un conocimiento general acerca de este tema y no tienen un panorama más profundo, lo que causó que al momento de generar su opinión, ya fuera positiva o negativa, tuviera una alta influencia en esta falta de conocimiento. Con lo que podemos concluir que si bien hay diversos factores que intervienen al momento de generar un punto de vista sobre la muerte asistida, el mayor influyente hacia esto es la desinformación o falta de esta, debido a que se puede observar que dependiendo de este factor se empieza a tomar una idea sobre el tema y eventualmente una opinión, ya sea positiva o negativa. Y con esto terminaríamos la exposición sobre nuestra investigación. Espero que les haya gustado y muchas gracias por ver y por escuchar. Hasta luego.